Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. El tema de la noche es EF Melgar ataca. Le decíamos antes del corte que tenemos unos extractos del video que circuló en redes sociales donde el diputado Herbert Armando Melgar Padilla pues acusa de chantaje a la CICIG y de utilizar un caso del pasado para presionarlo a favor, dice él, de la aprobación de las reformas constitucionales. Escuchemos lo que dice el diputado Melgar Padilla. Debido a estas acciones, el Ministerio Público ha puesto en peligro mi vida y la de mi familia, alegando fallas a la investigación. Es interesante ver cómo el Ministerio Público está dispuesto a evidenciar la incapacidad e ineptitud cuando a ellos les conviene. Por lo tanto, responsabilizo a los sindicados, al juez que liberó a un asesino confeso, a una falsificadora plenamente identificada por el NACIF y al Ministerio Público de cualquier atentado en mi contra o en contra de cualquier miembro de mi familia. Parte de las declaraciones de este video que difunde el diputado Herbert Melgar Padilla llama la atención en el fondo de la bandera de Guatemala y la bandera del partido oficialista. O sea, él habla con todas las de ley y dice lo que ya habíamos anunciado, adelantado en el bloque, que él califica de mediocre la labor del Ministerio Público y de evidenciar la incompetencia cuando les conviene. Bueno, Daniel, él dice que lo está evidenciando esa incompetencia para utilizarlo como método de presión, ¿no? Sí, pero califica de mediocre ahora. Supongo que todo esto que está diciendo es porque considera que la versión defendida por Ronnie López en su momento fue la adecuada, porque él está convencido que las personas que estaban en la cárcel eran las personas que habían sido todas ellas, incluyendo su tío y su tía política, que habían estado involucrados en la muerte de su padre. O sea, es ahora cuando según él, digo yo, o sea, uno está extrapolando de un video que él mismo saca, donde él mismo, lo estábamos comentando ahora, eleva el caso y lo pone en el centro de atención de todo el mundo. O sea, quien ha hecho eso no ha sido el Ministerio Público, ha sido Melgar Padilla. Y lo hace, digo yo, por una razón, porque considera que esto es un ataque directo a su persona. Adelantarse a lo que posiblemente el Ministerio Público presentase en su momento es también una estrategia de defensa, puede ser. Sí, pero sinceramente... Y lo malo es que colocas ese caso en el centro del debate. Ese es el punto. Y ahí tienes que aclarar tú, a mí me vacíos. recuerda mucho, salvando muchísimo las distancias, al video de Jimmy Morales con su hijo, porque es de Jimmy Morales que el público en general escucha por primera vez el caso contra su hijo y su hermano. Y en el caso de Melgar Padilla, de la generalidad de la población, seguro que este caso ya lo conocían ciertas personas muy interesadas en estos temas, porque algo se había publicado, pero la mayor parte de gente que pueda conocer a Melgar Padilla no sabía de este caso, y es Melgar Padilla el que se lo presenta como algo importantísimo. Entonces, es él el que pone el caso en el centro de la atención de la actualidad política guatemalteca, pero al mismo tiempo no te da toda la información. Tú ves el video y te quedas con muchas dudas, como las que estamos planteando nosotros ahora. ¿No? ¿A qué se refiere y por qué todos estos como cortes de edición que hace el video, que aparte de esa imagen que sale 1-0, que sinceramente no se entiende, que es sorprendente que él haya sido el que le haya puesto ahí, pero, por ejemplo, algunos cortes de la declaración del sicario y unos cortes de un allanamiento en 2012, donde dice, no, yo he estado sujeto a presiones por parte del Ministerio Público. Sí, pero en 2012. En 2012 tú estabas, bueno, Jimmy Morales no existía políticamente, no había pasado nada en 2015, la estrategia de CICIG era otra completamente distinta. No me puedes vender la idea de que 2012 empezó una persecución contra ti para votar unas reformas constitucionales en el Congreso cuando toda la información que hay en medio no se sabía. Entonces, al final, deja muchos espacios de información y hace muy difícil para el público, sinceramente, que se empatice con él. A mí me resulta muy, muy difícil, en un primer momento, creerle a él y no al MP. Es más, el MP no es como que esté presentando un cargo contra él, lo que está haciendo es reabriendo un caso basado en una declaración que viene también de antes de cuando él era diputado, o incluso era alguien que sonaba dentro del espacio político guatemalteco. Melgar Padilla es un nombre que suena desde 2016, no sonó demasiado en 2011, bueno, 2015, perdón. Y cuando le preguntamos a la fiscal general sobre las declaraciones, los señalamientos del diputado Melgar Padilla, ella dice no tiene nada de qué preocuparse, porque el Ministerio
Ministerio Público está investigando a los autores materiales e intelectuales, a los verdaderos autores del asesinato del señor Melgar Moreno. Estas son las declaraciones de la fiscal general Thelma Aldana. Luego del análisis que hizo la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pidió la clausura del procedimiento y se le otorga 1 año al Ministerio Público para recabar todos los medios de investigación suficientes para tener un sustento adecuado del caso. No tiene nada que ver con las reformas constitucionales. Creo que el diputado Melgar Padilla se puede sentir tranquilo porque lo que queremos es llegar a la verdad. Los que deben de estar preocupados son los asesinos, por supuesto, porque nuestra investigación debe de llegar hacia autores materiales y autores intelectuales, si los hay. Declaraciones de la fiscal general donde dice el diputado Melgar Padilla debe estar tranquilo, tiene que estar tranquilo, porque ellos solo están trabajando para llegar hasta los autores materiales e intelectuales del asesinato del señor Melgar Moreno. Estuardo, luego de escuchar el extracto del video del diputado y la contraparte de la fiscal general, ¿en qué punto nos encontramos? Es que ya este caso ya tenía una condena de 26 años. Y en todo caso, si como dice la fiscal general, el caso estaba cerrado, abrir el caso y empezar otra vez a llevarlo de A a B y respuesta de B a A y así, lo único que empieza es a surgir otra vez el caso, pero ya no a nivel legal, sino a nivel público. Y ahora, en el 2012 no tenía las aristas políticas que tiene ahora en el 2017. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que ver. Por ejemplo, la investigación y el conocimiento ahora de lo que dijo este señor Hugo, ¿verdad? Y el análisis de lo que él dijo y hacia dónde nos podría llevar. Es, como digo, bastante confuso lo que él dice. El Ministerio Público tiene 1 año para darle luz a esas declaraciones. Para eso, pero es reabrir el caso. Ahora, yo sí quiero insistir en la pregunta que hizo Daniel, y la pregunta es, ¿en qué, digamos, cómo este caso significa una presión política? ¿Verdad? ¿En qué momento este caso se vuelve una presión política? Por varias razones, porque es antes del 2012, porque es antes del 2016, 2015, para ser más exactos, es antes de las elecciones, se da un proceso de, según se entiende, en realidad era un litigio entre familiares por tierras, un litigio de tierras entre familiares, y se da con que ya después uno va conociendo, por lo menos por el colaborador eficaz, que se da en un proceso de poder tener unas escrituras y una computadora en la cual también estaban las escrituras, ¿verdad? Estaban guardadas. Pero, ¿en dónde está la presión ahí? ¿Revivir un caso es una presión o salió nueva evidencia? Porque eso podría ser también la otra, digamos, la otra arista, el otro ángulo, cómo podrías verlo. Junto a lo que dices de nueva evidencia, también se tiene que revisar el actuar entonces en ese momento de quienes estuvieron investigando el caso. Pero digamos, aún si saliera nueva evidencia, el caso, por lo que entiendo que dijo la fiscal, el caso pues se cierra y tiene un tiempo todavía, ¿verdad? Para poder presentar, digamos, nueva evidencia. Salió nueva evidencia y hacías la acotación, yo la vi desde el fin de semana, que salir con la bandera de FCN, Nación, y la bandera de Guatemala, está hablando el diputado Melgar Padilla en nombre del partido político. Esa es una pregunta que yo creo que es válida, porque si miramos la fotografía y si se mira todo el video, la bandera obvia, por recorrido de ojo, que domina es FCN. Él está en representación de un partido político hablando. Y el partido de gobierno hablando, está hablando él como diputado, representante de ese partido, aún en nombre de gobierno. A mí me surgieron muchas dudas del video. Para principiar, ¿qué pasa si él solo sale hablando? Simple y sencillamente como un caso que ya había sido casi cerrado, o cerrado como dijo la fiscal, pero que ahora se revive. ¿Y por qué sale con la bandera de FCN? Ahora, eso nos lleva al tema del impacto de este video, el primero, el video del diputado Melgar Padilla,
en el partido oficial y sobre todo en la administración liderazgo del presidente Jimmy Morales, Sí. porque no sale como un ciudadano de a pie, él sale como un diputado, hasta sale el distrito por el que fue electo. Y el título que tiene abajo es diputado. Claro, y aparte que Distrital. repita mucho el argumento aquel que sacó el jefe de bancada, aunque en la práctica muchas veces cuando hablan de jefe de bancada se refieren al señor Melgar Padilla y no al señor Javier Hernández, pero Javier Hernández en su momento también veía la captura de la magistrada Blanca Stalin como un método de presión en contra del oficialismo. O sea, son narrativas que se van repitiendo, situaciones que suceden en lo judicial, que en lo político el oficialismo, algunos diputados del oficialismo lo interpretan como método de presión hacia ellos para actuar de una u otra forma. Sí, en ese sentido, lo que está diciendo Melgar Padilla no va o está en la misma línea de lo que ha dicho en algunos momentos su partido. Pero nadie es nos verdad. demuestra la causalidad. Claro, ese es el punto. Yo creo que hubiese sido mucho más efectiva la comunicación si él hubiese salido diciendo estoy preocupado, porque eso sí se entiende muy bien. Estoy preocupado porque el asesino de mi padre, uno de los asesinos de mi padre, están pidiendo que se libere y que ya se ha liberado a una persona que estuvo involucrada en el proceso. ¿No? Junto, Que es la presentando esposa de una acción legal que se puede hacer de en su su tío. momento. Pero si tú dices eso y dices me siento afligido y esto es un caso personal que yo quiero sacar a la opinión pública porque mi posición de diputado puedo hacerlo y creo que esto ha sido muy negligente y entiéndanme que yo me siento muy afectado emocionalmente por eso, porque es el asesinato de mi padre, creo que la comunicación sería muy poderosa. Y luego dejas, si esa es tu intención, estoy hablando de estrategia de él. Perdón, pero fuera del partido político, fuera de la iconografía, por ejemplo, utilizada para presentar el video, que Por es ejemplo. en el contexto del partido político y el partido de gobierno. Es que solo tiene sentido lo del partido político si está diciendo esto es una presión política. Si no, como mucho pinta la de Guatemala. Sí, pero está sacando un caso que a todas luces fue un caso familiar en todo, hasta este momento, utilizándolo para decir es presión política, remencionar, no sé si reabrir, no sé si lo van a abrir, pero mencionar el caso como presión política, pero ¿por qué? Porque al final el partido no es solamente el diputado Melgar Padilla, el partido es el partido de gobierno, implica al presidente, el vicepresidente. Claro, sí. Es más, eso te digo, el ángulo político que tenemos que analizar. Este es uno de los diputados que más claramente se vincula, no que esté realmente vinculado, eso habrá que juzgarlo de otra manera, pero que en el discurso público se le vincula más con el presidente. Sí, y que no era diputado, Claro. Que él llegó a ser diputado a partir de alguien que renuncia, o por lo menos pide permiso, que renuncia y deja el espacio para que él suba. Él no fue electo como diputado. Que pertenece al gabinete de cocina, al círculo más cercano. De Pues eso se ha dicho muchas veces. Eso es lo que se ha dicho. Forma parte de los chismes, vamos a decirlo así. ¿No? O sea, no tenemos corrillos de palacio. No tenemos una evidencia estricta de que eso es así, pero desde luego sí se le ha identificado y yo creo que eso sí se puede decir con bastante solidez como alguien cercano al presidente. Entonces no es cualquiera. El que está saliendo con esa bandera de FCN no es cualquiera. Por eso llama mucho la atención que el presidente no se haya pronunciado al respecto. Bueno, es otra cosa que yo creo que A podría la hacer. segunda pausa de la noche regresamos con las Que no se declaraciones separe, por lo del menos. sicario Hugo Fonseca, ese famoso segundo video que está circulando en redes sociales, y también de la reacción de los diputados del Congreso. No se vaya, volvemos con la etiqueta SF, Melgar Ataca.